Ya, ahí se ve, por favor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, faltaba culminar una parte del aspecto cognitivo y definitivamente un elemento que podríamos decir como algo que identifica de repente ya estos deterioros o estas pérdidas a nivel del funcionamiento cognitivo es la memoria, ¿no? Que es uno de los procesos, como también lo han mencionado ustedes, ya empiezan a tener pérdidas, ¿no? Ya fallas, y que no solamente, ojo, empiezan de repente en la ancianidad en sí, ¿no? Sino que ya se va viendo de alguna otra forma ya durante la adultez intermedia, ¿no? ¿No? Intermedia. Entonces, eso es un elemento para ver también cómo estos deterioros pueden estar y pueden generar también ya lentitud. Como decía, ¿no? A veces estamos conversando con el anciano y él quiere de repente seguirnos la conversación, pero no recuerda alguna palabra para poder estructurar su discurso, ¿no? Entonces, ese es un elemento que a veces puede suceder, ¿no? Puede suceder. Y también ya, de repente, ya los fallos que se presentan en lo que se llama esa memoria de trabajo, es decir, esa memoria que utilizamos mientras estamos haciendo algo, ¿no? Por eso se llama memoria de trabajo, como también de repente ya en alguna información o experiencia que se encuentra en memoria a largo plazo, ¿no? Y bueno, tenemos aquí el modelo cognitivo de memoria, que obviamente no es el único, pero más o menos nos permite ver este tema de la memoria de corto plazo, es decir, la memoria en uso, ¿no? La memoria en uso, y tanto a nivel sensorial como ya la memoria de trabajo en sí, ¿no? Que, reitero, es la memoria que utilizamos mientras estamos haciendo alguna actividad, ¿no? Es decir, si yo ahorita estoy hablando, estoy haciendo uso de memoria de trabajo, porque, digamos, para poder estructurar un discurso, tengo que apelar a los almacenes que tengo en mi memoria para poder estructurar uno a uno las palabras y estas palabras a su vez tengan un sentido y significado para ustedes, ¿no? Entonces, eso es un elemento que ya también en el anciano se va deteriorando, ¿no? Y podemos tener también, digamos, ya en términos de memoria a largo plazo, ¿no? Es decir, ya de información que permanece, como dice el modelo cognitivo, ¿no? Cuando hablamos de memoria a largo plazo, hablamos de información que puede estar horas, días, semanas, meses o años, ¿no? Pero hablamos ya de un almacenamiento mayor, ya mucho mayor a minutos, ¿no? Y ahí se establece, pues, tres tipos de memoria a largo plazo, ¿no? Puede ser episódica, ¿no? Y como decía, ya vinculada a experiencias vividas del anciano y cómo éstas van perdiendo su huella, su rastro, ¿no? Puede ser semántica, en función también ya a un conjunto de significados, que también de repente ya es más difícil recordarlos, no imposible, pero demora más el tiempo. Y como también quizás para algunos autores o algunas investigaciones plantean que la memoria procedimental, ¿no? Es quizás la que es más resistente, ¿no? Es la que es más resistente a la vejez, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Un procedimiento que hacemos a diario, por ejemplo, peinar, ¿no? Otro procedimiento que hacemos a diario, comer, ¿no? El acto de comer, ¿no? Y todos los movimientos que hacemos para poder comer el desayuno, el almuerzo, la cena, no sé, ¿no? Y así, ¿no? Tenemos en nuestra vida varios procedimientos que ya lo hacemos, ¿no? A diario, y que ya son parte, ¿no? Y muchas veces se tiene bastante, digamos, resistencia, ¿no? Quizá, claro, de repente ya algunos ancianos al peinarse de repente ya pueden mostrar algún temblor en la mano, ¿no? O cuando toman un vaso para poder ingerir el líquido, también pueden mostrar algún temblor en la mano, ¿no? Propio ya también de las pérdidas motoras o de coordinación, ¿no?
Entonces son elementos, reitero, esta memoria a largo plazo, en estos 3 niveles se puede ir afectando, ¿no? Y obviamente la pregunta es, ¿no? Ya, bueno, ¿y por qué, no? ¿Y por qué la memoria se afecta? Uno, porque hay cambios neurológicos, y también desde la teoría cognitiva puede haber falla en la forma como codificamos la información, ¿no? Cómo codificamos. Es como cuando les pasa a ustedes, ¿no? De repente todos ustedes guardan sus archivos en una memoria, ¿no? Una memoria externa, ¿no? Pero si ustedes guardan sus archivos así, sin ninguna organización, ¿no? Una organización, cuando quieran recuperarlo va a ser bien difícil, ¿no? En cambio, cuando uno guarda información en memoria externa, forma carpetas, ¿no? ¿No? Forma carpeta, ¿no? Esta carpeta va a ser para, digamos, el curso tal, ¿no? Y dentro de esa carpeta formo otra carpeta, ¿no? Y aquí va a estar las lecturas, ¿no? Y aquí va a estar de repente los trabajos que realizo, ¿no? Y así, ¿no? O aquí las exposiciones, varias carpetas, ¿no? Entonces, un problema que pasa no solamente con los ancianos, sino también con todos nosotros, es a veces cómo codificamos, ¿no? Cómo organizamos la información que queremos almacenar, ¿no? Es decir, tú quieres encontrar un archivo, ¿no? Tu archivo está ahí, ¿no? Pero tú te demoras hasta que, digamos, revises toda la lista, ¿no? ¿No? Entonces, te demoras, ¿no? Entonces, un poco aquí es trabajar también el punto, ya con el anciano, de cómo organiza la información, cómo lo almacena y cómo lo puede recuperar, ¿no? Entonces, definitivamente hay cambios neurológicos, ¿no? A nivel de estructuras cerebrales. Eh, un trastorno puede dañar también el funcionamiento cerebral. Hay ancianos que a veces también toman medicamentos que pueden conllevar a efectos al sistema nervioso central, ¿no? Hay también esos aspectos. Como hablaba, creo que es un rato un grupo, también la afectación que puede haber ya en los lóbulos frontales, el hipocampo, disfunción en el lóbulo frontal, lesiones, ¿no? Que ya se pueden presentar y esto ya generar también fallas en los sistemas de memoria, ¿no? Entonces hay que ver, entonces con el anciano trabajar, digamos, ayudarlo a que organice bien su información, ¿no? También, digamos, cuando almacene información, ¿no? También lo haga de una forma significativa, ¿no? Y obviamente, en general, también aquellos recuerdos que tienen más significado afectivo son los que menos van a ser menos proclives, ¿no? A efectos del envejecimiento. Salvo que ya hablemos pues, de un deterioro cognitivo leve o ya hablemos de un síndrome de Alzheimer, ¿no? Muy bien. A ver. A ver, dicen nuestros amigos de salud. Muy buenos días, amigos de... Ya, ahí se ve bien, por favor. Sí, profesor. Ya, esta es una psicóloga, bueno, que trabaja en salud y que trabaja en un centro de adulto mayor, ¿no? Que, bueno, de salud tiene bueno, tiene mucha deficiencia, pero también tiene muchas bondades. Entre ellas es también ya
tener un trabajo más sistemático, ¿no? de abordaje de los asegurados que son ancianos, ¿no? A ver, veamos qué nos dice. Un control, una consulta psicológica. Y otro requisito indispensable es hacer un pacto, un compromiso para que estos ejercicios se realicen diariamente. ¿Qué necesitamos para estos ejercicios? Útiles, papeles, hojas de papel, plumones, lapiceros, colores, estos útiles que encontramos en casa y que inclusive podemos reutilizar. El primer ejercicio de hoy se llama categorías, ¿sí? Construimos un cuadrito de 4 columnas y escribimos categorías: nombre, apellido, ciudad, animal. Estas categorías pueden ir variando, ¿sí? Yo les he traído, por ejemplo, en nombre, José, apellido Linares, ciudad Roma, animal, caballo. Y yo, para empezar, recuerden que vamos a ir de menos a más, les pediría construir esta lista, 20 palabras en cada columna. ¿Sí? Puede ser un nombre femenino, por ejemplo, Gladys, apellido Ortiz, ciudad Cusco, animal elefante. ¿Sí? Recuerden, siempre cuando hagamos estas listas, vamos a hacerlo en sentido horizontal. Así la estimulación es mejor para el cerebro. No escriban en forma vertical, sino horizontal, como si vamos a construir la lista simultáneamente. ¿Ok? El siguiente ejercicio se llama inicio de palabras. Ahora vamos a aumentar un poquito la dificultad. Este ejercicio tiene reglas. Poco a poco se las van a ir memorizando. ¿Sí? Ahí se ve mejor. No malas palabras, no en otro idioma, no palabras inventadas, no jergas, no diminutivo, no aumentativo, no plural, no verbos y no palabras de 2 sílabas. Teniendo en cuenta estas reglas, vamos a completar nuestra lista. ¿Ok? Igual construimos un cuadrito de 4 columnas: sílaba ma, sílaba pa, sílaba la, sílaba ta. Hemos escrito que empiece en ma, madera, paleta, lapicero, tamarindo. ¿Sí? En ma puede ser maleta, nombre, Pamela. En la, látigo. Y en ta, Tatiana. Recuerden que tenemos que cumplir las reglas, respetarlas y escribir listas simultáneas. Igual que hemos hecho con categorías, escribimos en sentido horizontal. Subrayen si deseen las sílabas para que no hayan confusiones o cometan errores. Por ejemplo, si empieza con ma, no podríamos escribir manzana, porque la sílaba inicial en ese caso sería M-A-N. Entonces hay que prestar especial atención. El siguiente ejercicio se llama final de palabras. Las 9 reglas otra vez. No malas palabras, no en otro idioma, no palabras inventadas, no jergas, no diminutivo, no aumentativo, no plural, no verbos y no palabras de 2 sílabas. He utilizado las mismas sílabas: ma, pa, la y ta. Hemos escrito paloma, ¿sí? Solapa, Carmela, bicicleta. ¿Sí? Al inicio vamos a tener que ir subrayando las sílabas finales
para aumentar la concentración. No olviden hacerlo en sentido horizontal. Estos ejercicios que son de lenguaje van a estimular muchísimo la atención y la concentración, ¿sí? No hay que repetir las mismas palabras, hay que escribir siempre en lista simultánea y hay que hacerlo, como les dije, en un lugar donde hayan los menos distractores posibles. Cuando ustedes realicen estos ejercicios en casa, busquen un momento propicio, ¿sí? Yo les recomendaría que sea por las mañanas, ¿sí? Y en un ambiente cálido y cómodo sobre todo. Estimulamos la memoria recordando personajes, ¿sí? En este caso hemos traído cantantes mexicanos, ¿sí? Entonces empezamos a escribir, se vino a mi mente Javier Solís, Luis Miguel, Lola Beltrán, Pedro Vargas, Vicente Fernández, ¿sí? Y así vamos construyendo nuestra lista. Recuerden, cuanto más estimulemos el cerebro, nos va a generar mejor salud cognitiva. Nuestras neuronas van a estar felices, van a estar activas y vamos a recuperar la agilidad mental. Bien. ¿Se escucha, por favor? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces bueno, es parte ya de estrategias de intervención, ¿no? Ya más específicas para poder trabajar estos aspectos con respecto ya de fortalecer los procesos de atención con medida de concentración, usando obviamente el lenguaje como un elemento ahí importante, pero que si ustedes pueden ver eso involucra no solamente el lenguaje en sí, ¿no? Sino también procesos ligados, ¿no? La memoria y la atención sobre todo, ¿no? La memoria y la atención. Muy bien. Y bueno, en términos ya de desarrollo cognitivo, podemos también hablar del pensamiento e inteligencia, hemos visto de repente los otros procesos cognitivos, y obviamente hay esta famosa escala, la escala Wechsler, ¿no? La escala Wechsler. Bueno, es una escala que mide la inteligencia, ideada por David Wechsler, y que es una escala que tiene varias versiones, ¿no? Hay una versión para infantes, hay una versión para niños, hay una versión ya para adolescentes y adultos, ¿no? Y eso ya va hasta la ancianidad. Entonces, un aspecto ahí es también cómo hacer esta medición y cómo de repente, a través de estos tests, ¿no? Por ejemplo, la escala Wechsler, ¿no? Tiene toda una batería de pruebas, ¿no? Que mide dos aspectos, ¿no? Depende del aspecto verbal y el aspecto manual, ¿no? En el aspecto verbal puede ser información, semejanzas, comprensión, vocabulario, aritmética, dígitos, ¿no? A nivel manual puede ser la completación, la ordenación, el ensamble, los cubos, las claves, los laberintos, ¿no? Entonces, a través de estas pruebas también se puede ver el desempeño, cómo está el desempeño cognitivo del anciano, ¿no? Y también otro elemento importante para ver el estado de la inteligencia del anciano es cómo soluciona problemas cotidianos, ¿no? Recordemos que también nuestra capacidad intelectual la usamos todos los días, ¿no? Y en general no solamente la usamos para resolver problemas académicos, ¿no? Sino también lo usamos para resolver problemas del día a día, ¿no? Entonces, cómo ya un anciano va a poder afrontar desafíos, cómo también, digamos, va a poder, digamos, seguir, ¿no? Solucionando dificultades. Yo siempre, bueno, cuento esta
digamos, esta experiencia, ¿no? Acá de un vecino cerca, bueno, acá en la zona donde vivo. Y bueno, ustedes saben, bueno, por la inseguridad mucha gente pues está poniendo tranqueras, ¿no? En diversas partes de Lima, ¿no? Bueno, las tranqueras ya son como, digamos, ya parte ya del, digamos, del paisaje, ¿no? De las calles en Lima, ¿no? Tranqueras, rejas y demás, ¿no? Cámaras, todo eso, ¿no? Y bueno, aquí un grupo de vecinos había puesto una tranquera, ¿no? Una tranquera, pero esa tranquera afectaba a muchas calles, era como una especie de, los carros doblaban, ¿no? Doblaban, no podían ya doblar porque estaba la tranquera, y al no poder doblar, no podían entrar a varias calles, eran como ya 4 o 5 calles afectadas, ¿no? Entonces, definitivamente, bueno, había también cierta prepotencia de parte de estos vecinos, y recuerdo ahí, por ejemplo, bueno, y como que, digamos, como se escudaban, ¿no? ¿Por qué, por qué si toleran las otras tranqueras que hay y esta no, ¿no? Entonces ahí se hizo una especie de conflicto, ¿no? Y hubo un anciano, ¿no? Recuerdo al señor Alejandro, lamentablemente ya falleció, ¿no? El señor Alejandro. Entonces, él ha sido así, ¿no? Es decir, la única solución, él dijo, ¿no? Es ir a la municipalidad, ¿no? Y presentar tal documento, ¿no? Ir a la gerencia de fiscalización de la municipalidad y ahí estar, y estar pendiente. Y en realidad él hizo, digamos, esa acción, ¿no? Que involucraba también resolver un problema que ya no solamente era de él, ¿no? Sino que era de la comunidad. Y fue tan paciente, ¿no? Tan perseverante, que un día llegó el señor con fiscalización, vino a fiscalización de la Municipalidad de Comas, vinieron ya con sus esmeriles para cortar metal, cortaron el metal y se llevaron toda la tranquera, ¿no? La municipalidad. Y bueno, digamos, estamos hablando ya de una persona de más de 80 años, ¿no? ¿No? Inclusive tenía hasta cierta dificultad para caminar, ¿no? Yo recuerdo que varias veces he hablado con él. Entonces, entonces digamos, ¿no? Es decir, hay todavía capacidades también para afrontar, hay también elaboración de estrategias, es decir, cuando uno se enfrenta a un problema cotidiano, diverso, no solamente va a la solución, sino busca el cómo solucionar, ¿no? Y el cómo te exige, digamos, de todas maneras, usar tus procesos cognitivos, tus procesos pues, intelectuales, ¿no? Y por lo tanto, el estudio del pensamiento en la adultez se orienta más a lo cualitativo que a lo cuantitativo. El objetivo es definir las características del pensamiento, ¿no? Y por lo tanto, el pensamiento en la vejez tiene características propias y únicas, dadas por la riqueza de contenidos, producto de la experiencia de aprendizaje, así como una capacidad dialéctica de sintetizar opuestos, ¿no? De sintetizar opuestos, ¿no? Claro, muchos creían, decían, no, pero ir a la municipalidad, ¿no? Hacer el trámite, a veces no, a veces no te hacen caso, ¿no? Digamos, pero esta persona se sobrepuso a esa contradicción y más bien pudo conseguir que se lleven la tranquera y ya nunca más pusieron tranquera en esa calle, ¿no? ¿No? Entonces son elementos que están ahí presentes, ¿no? Y también las ideas de complejidad y desfases como algo propio, ¿no? Algo propio del desarrollo. Como la categoría de Kalash, ¿no? De Piaget, se toman para explicar el desarrollo cognitivo de la vejez, ¿no? Y por lo tanto, también, ¿no? Como plantea Piaget, bueno, el desarrollo cognitivo involucra procesos de desequilibrio y procesos de equilibrio, ¿no? Y también un anciano pasa por esos procesos, ¿no? Y también en la vejez esta complejidad y esta asincronía en el desarrollo se revela en la pérdida o mantenimiento de logros. Los mismos que también se han afectados por influencias históricas, ¿no? Influencias históricas.
Claro, hablamos del pensamiento postformal, que también yace como un desarrollo de la teoría piagetana, en la cual también podemos decir que el adulto mayor, va teniendo también un pensamiento postformal, ¿no? Y por lo tanto se acepta, dice, la existencia de un estadio en el pensamiento, de relativismo conceptual que sigue a otro de certidumbre, propio de las operaciones formales, ¿no? Y por lo tanto se ha postulado como su característica principal la estructuración de concepciones holísticas, ¿no? Que se encuentran en adultos de todas las razas, ¿no? Esto un poquito ya aparejado con la idea de la sabiduría, ¿no? No importando si el anciano ha tenido o no instrucción educativa, pero digamos también en términos cognitivos, aquellos que conservan todavía sus aspectos cognitivos van a tener, digamos, un pensamiento mucho más integrador, ¿no? Mucho más integrador. Y justamente Chai, ¿no? Uno de los teóricos también del aspecto en torno a un conjunto de cambios que se da en la estructura cognitiva de no solamente del anciano, sino del adulto, justamente plantea esto, ¿no? Cómo se dan procesos, ¿no? De reorganización, de reintegración, como también de repente ya de ir transmitiendo un legado, ¿no? Una sabiduría, ¿no? A las nuevas generaciones. Entonces ahí él describe, ¿no? Las 3 etapas, ¿no? Que ya le corresponden a la ancianidad, ¿no? Y él habla, obviamente, al comienzo, dice, la adultez tardía, cuando las personas se jubilan, reorganizan sus vidas y sus energías intelectuales, ¿no? En la etapa reintegrativa son frecuentemente quienes se vuelven más selectivos con respecto a las tareas que esperan desempeñar. Se concentran en el objetivo de lo que hacen y las tareas más significativas para ellos, ¿no? Etapa de creación de legado, ya la vejez más avanzada, casi al final de la vida, una vez que la reintegración se completa, los ancianos trabajan un legado para sus seres queridos, ¿no? Entonces son elementos que también configuran el desarrollo cognitivo del anciano, ¿no? También se habla de la sabiduría como un concepto, como una categoría que, digamos, se ha ido profundizando para entender esta producción cognitiva que se da ya en determinados ancianos. A veces de repente, bueno, siempre la figura de Albert Einstein y un conjunto de citas que a veces se le atribuyen a Einstein, algunas sí les pertenecen, otras no, pero siempre remarcando este aspecto de cómo la ancianidad durante un momento de la vida involucra esta, como dice, ¿no? Esta amplitud y profundidad excepcional del conocimiento acerca de las condiciones de la vida y los asuntos humanos, ¿no? Es decir, hablamos del sabio, de una persona profunda, con una mirada o una visión amplia, pero que ya no solamente habla de lo cotidiano, sino habla ya de aspectos mucho más globales, ¿no? Algo así como que el anciano se vuelve como un filósofo, ¿no? Un filósofo de la vida, ¿no? No necesita haber estudiado filosofía o haber leído a los clásicos de la filosofía, pero su discernimiento va por ahí, ¿no? Y por lo tanto implica conocimiento y conciencia de la naturaleza incierta, ¿no? Y naturaleza paradójica de la realidad, ¿no? Es decir, nosotros a veces todavía creemos que podemos ordenar la realidad, nosotros todavía tenemos una especie de confianza que podemos controlar la realidad, ¿no? Pero ya el anciano, con toda la vida que ha llevado, acepta más bien que uno, que no la puede controlar, pero acepta que también la realidad es móvil, ¿no? Es cambiante, ¿no? Y por lo tanto hay un nivel de relatividad que hay que aceptar. Y sabios son aquellos que se sienten cómodos con la incertidumbre, ¿no? A veces eso nosotros, inclusive a veces, nos quita el sueño, ¿no? La incertidumbre, ¿no? Y son capaces de comprender que las personas pueden tener distintos puntos de vista y que en ocasiones no existe una única respuesta correcta, ¿no? Y hablamos ya de la sabiduría como un conocimiento experto,
Esto inclusive es muy importante para muchas profesiones, ¿no? Sería también bueno que ustedes en algún momento puedan hablar con psicólogos ancianos, ¿no? O psicólogas ancianas, ¿no? Que siguen ejerciendo. Y cómo ellas también, desde su perspectiva de desarrollo como ancianas o ancianos, pueden transmitir también un saber experto, ¿no? Un saber, un conocimiento que involucre, claro, experiencias concretas que han vivido, también de repente técnicas que han ido probando, ver el desarrollo profesional también de forma relativa, siempre en constante cambio, ver los contextos o las incertidumbres que también ellos se han enfrentado a la vida, ¿no? Como profesionales de la psicología, por ejemplo, ¿no? Sería muy interesante ver eso. Y bueno, Baltes, que es también uno de los estudiosos de la adultez tardía, de la ancianidad, plantea una serie pues, de cualidades del sabio, ¿no? Posee estrategias prácticas y teóricas, conocimientos procedimentales, la vida es un contexto, ¿no? De aspectos interrelacionados, la persona sabia es consciente que los juicios y los conocimientos son relativos, y la persona sabia tiene una conciencia que siempre tiene incertidumbre, ¿no? Tiene incertidumbre. Y ahí podemos ver también ya algunos aspectos de cómo podemos comparar al sabio, al inteligente y al creativo, ¿no? Al creativo, ¿no? Muy bien. Y otro elemento también importante, cómo en este proceso, lo cognitivo del anciano, con esas capacidades que aún conserva y que aún podemos promover, ¿no? Promover en el anciano, podemos hablar de la revisión de la vida, ¿no? ¿No? Evaluar su vida, ¿no? Si se vuelven reflexivos, como les decía hace un rato, cuando hablamos se vuelven filosóficos, es decir, tratan de ir ya a temas más globales de la vida, ¿no? La vida, la muerte, la felicidad, ¿no? Son elementos que ya son más globales, ¿no? Ponen sus vidas en perspectiva, analizando logros y fracasos, y reflexionan en torno a sus relaciones con la humanidad, la naturaleza, sus creencias religiosas y la vida en general, ¿no? Y en términos de creatividad, como decía también, la creatividad, la edad, esta etapa pues puede ofrecer una excitante oportunidad para el crecimiento personal, ¿no? Y por lo tanto, ya hay investigaciones que han puesto en evidencia que los fenómenos de plasticidad cerebral y el potencial de creatividad continúan desarrollándose, ¿no? Y por lo tanto, ya el envejecimiento no elimina la creatividad, aunque puede amortiguar, ¿no? Puede amortiguar. Muchos ancianos parecen ganar una gran apreciación por las experiencias de la naturaleza y la estética. Algunos eligen artes plásticas, jardinería, música, algunos hablaban hace un rato también de danza, aspectos psicomotores, de repente ya artesanía, etcétera, ¿no? La expresión artística puede estar en las personas, pero en la adultez tardía se pierde el freno a su expresión. Los que actuaron con creatividad en su vida, en la ancianidad, esta se muestra de manera continua y renovada, ¿no? Ese es otro elemento, ¿no? Como que también hay un continuo, ¿no? Hay un continuo, y es por eso es muy importante encontrar ya en la singularidad del anciano que podamos entender cómo empatamos, ¿no? Con lo que él ha vivido y de repente con las actividades de creatividad que le podemos mostrar, ¿no? Y bueno, hay análisis, inclusive ya investigaciones, como la de Simonton, ¿no? En la cual analiza la evolución de la creatividad con la edad y llega a representarla gráficamente, ¿no? Que se ve ahí en la figura 1. Según el modelo matemático que propone, la creatividad con relación a la edad muestra un rápido ascenso que va decelerando, ¿no? Un único pico y un declive gradual, ¿no? Incluso llega a sugerir que la evolución de la productividad creativa muestra una distribución diferente según el campo creativo, ¿no?
Y también, como dice Oliver Sacks, ¿no? No pienso en la vejez como en una época cada vez más penosa que tenemos que soportar de la manera o de la mejor manera posible, sino en una época de ocio y libertad, liberado de las urgencias artificiosas de días pasados, libres para explorar lo que deseamos y para unir los pensamientos y las emociones de toda vida. Tengo ganas de tener 80 años. Bien, ahí se ve, por favor. Sí, profesor. Bien, entonces vamos a... Ya hemos visto los aspectos físicos, hemos hablado también del envejecimiento, un proceso global y que obviamente durante la ancianidad tiende también a, digamos, a mostrar más, digamos, el impacto de este envejecimiento sobre diversos sistemas biológicos del anciano, como también sobre los sistemas que, digamos, ya son parte también de la personalidad del anciano. Hemos visto también ya el aspecto cognitivo, ¿no? Y cómo, digamos, se puede mantener una calidad cognitiva, una calidad en cuanto al funcionamiento cognitivo que requiere un anciano también para poder afrontar las exigencias, los desafíos que son propios de su etapa y qué mecanismos podríamos hacer, ¿no? Ahora sí pasamos ya a la parte más hacia el aspecto, podríamos decir, socioafectivo, ¿no? Socioafectivo de la personalidad del anciano, ¿no? Vamos a ver el tema de la depresión, un tema que en algunos ancianos se torna bastante insidioso, inclusive, ¿no? En algunos puede conllevar hasta ya ejercer el suicidio, ¿no? El tema de la viudez como una realidad que también va pasando, muchas, sobre todo ancianas, se dice que, digamos, la mayor cantidad de ancianos que mueren son varones, ¿no? Y si uno recuerda el año pasado, con esta primera ola del COVID, ¿no? El coronavirus, una fuerte cantidad de ancianos que murieron fueron varones, ¿no? En su gran mayoría. Creo que llegaban, no sé si recuerdo mal, ¿no? Hasta el 60-70% de la muerte de ancianos por COVID en la primera ola, casi fue un 60-70% eran varones, ¿no? Eran varones. Y eso ha generado una consecuencia, ¿no? El tema de la viudez, ¿no? De la viudez. Otro aspecto que también ustedes están investigando, el tema de la sexualidad del anciano, y también el tema de la jubilación, que de repente no solamente hay que entenderlo como algo formal, ¿no? Claro, si el anciano ha tenido un trabajo formal, entonces, digamos, va a haber un retiro, ¿no? El famoso retiro laboral, ¿no? Pero también, bueno, hay muchas personas que, llegado a ancianos, no han tenido un trabajo formal o lo perdieron y tienen un trabajo no formal o también se procuran ellos mismos sus ingresos, pero ya hay un momento en el cual ya las fuerzas, ¿no? Las capacidades para mantener un ejercicio laboral también se van mermando, ¿no? Se van mermando. Entonces hablamos de estos temas y
Un elemento que vamos a ver es quizás lo que planteó Erickson como la última etapa del ciclo vital, ¿no? La última etapa del ciclo vital, que le llamó el conflicto integración del yo versus desesperación, ¿no? También comprender cuáles son las cualidades del mundo afectivo, adulto mayor, preguntarnos, ¿no? ¿La soledad es inherente al ser del anciano? ¿Qué motivos enfatizan la persona que está en la etapa de adulto mayor? ¿Qué formas adquieren las relaciones interpersonales durante la ancianidad? ¿Cómo se viven las experiencias de viudez y de abuelazgo, ¿no? Sí, también otra experiencia que marca mucho a los ancianos es, digamos, ya tener nietos, ¿no? Y poder, digamos, mantener un vínculo, ¿no? ¿Cómo vive su sexualidad el adulto mayor? ¿Qué opciones existen frente al retiro de la actividad laboral, ¿no? ¿Qué opciones? Muy bien. Entonces tenemos aquí, en torno a lo que es desarrollo socioafectivo. Entonces, para Erickson, ya luego de 7 etapas, ¿no? Que comenzaron, ustedes recuerdan, ¿no? En la infancia, con la primera etapa, ¿no? Que fue confianza versus desconfianza, ¿no? Confianza versus desconfianza. Y luego ya llegas a la 8ª etapa, ¿no? Y justamente Erickson dice, ¿no? Solo en el individuo que en alguna forma ha cuidado de cosas y personas y se ha adaptado a los triunfos y las desilusiones inherentes al hecho de ser el generador de otros seres humanos o el generador de productos e ideas, puede madurar gradualmente el fruto de estas 7 etapas, ¿no? Siempre también Erickson veía que las etapas guardaban también, digamos, vínculo, ¿no? Relación, continuidad. Y justamente habla ahí de este conflicto, ¿no? Integridad del yo, ¿no? O desesperación. Es decir, algunos ancianos pueden, ¿no? Pueden lograr, ¿no? Que su identidad alcance un mayor nivel de desarrollo, un mayor nivel también de goce de la vida que han vivido, a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, a pesar de las dolores o penas que puedan haber pasado, pero como se diría, ¿no? El saldo de todo lo vivido es más positivo que negativo, ¿no? Mientras que para otros pueden caer en la desesperación, porque es como que aquí otro elemento que también está inmerso en toda esta reflexión de Erickson es que la ancianidad también supone un momento de nuestra vida en la cual hacemos alto a todo lo caminado, a todo lo logrado, y empezamos a evaluar nuestra existencia, ¿no? Empezamos a evaluar nuestra existencia, ¿no? Entonces, esa evaluación, según Erickson, podría conllevar a que nos sintamos bien con la vida vivida, con los logros, con las cosas que hicimos tanto para uno mismo como para los demás. Sentimos que hemos contribuido a la vida de otros, hemos dado vida, hemos dado también un esfuerzo. Entonces, se tiene el sentimiento de que nuestro yo está integrado, ¿no? En todo el continuo de nuestra historia que hemos vivido, ¿no? Pero también a veces la evaluación en base ya a la vida que se llevó, no solamente en la ancianidad, sino todas las etapas, puede verse que de repente no se fue feliz, de repente hubo un conjunto de cualidades o actitudes negativas que conllevaron de repente a no vincularse adecuadamente con personas, con hijos, con esposa, con padres y así, ¿no? Entonces se puede caer en la desesperación, ¿no? Entonces el anciano que acepta
y que asume la integridad del yo, es un amor de sí mismo, pero como experiencia que transmiten un orden del mundo y un sentido espiritual. Aceptación también del ciclo de vida, ¿no? Del ciclo de vida, vivido como único y el que debía ser, ¿no? No tanto, digamos esto, me hubiera gustado vivir otra cosa, no, sino que se acepta, se asume el ciclo de vida y ese debió ser, ¿no? Ese es el que me tocó vivir, ¿no? El que yo me pude fraguar con mi esfuerzo, con mis sacrificios, pero también de repente por ahí con mis errores, ¿no? Pero acepto que eso ha sido mi vida, ¿no? Preparado para defender la dignidad de su estilo de vida contra amenazas físicas y económicas. Y por lo tanto, ese es un elemento clave, la muerte pierde un carácter aterrador, ¿no? Por lo tanto, la muerte ya es una consecuencia, es algo que todos vamos a pasar, pero hemos caminado en esta vida, digamos, siendo lo que hemos querido ser, ¿no? Nos hemos construido, ¿no? Y en cambio, el que ya experimenta desesperación, el temor a la muerte se hace más marcado, no se acepta el único ciclo de vida como lo esencial de la vida, la desesperación expresada en que el tiempo que ahora queda es corto para intentar caminos alternativos de integridad, ¿no? Entonces, y esta desesperación, de repente porque se evalúa que vivió una vida inadecuada, que de repente falló a muchas personas, que, digamos, no construyó cualidades, ¿no? Cualidades que le permitan tener más integridad, lo puede llevar hacia, digamos, a lo que se llama el escapismo, ¿no? El escapismo. Es decir, buscar salidas, ¿no? Salidas, digamos, que tratan de al menos, como se diría, atenuar en algo el conflicto, ¿no? La realidad de que, digamos, no llevamos una buena vida, ¿no? Y a veces el escapismo puede ser, muchos ancianos se refugian en el alcohol y las drogas, por ejemplo, ¿no? El alcohol y las drogas, ¿no? Puede ser una forma, ¿no? De escapismo, ¿no? Otros también de repente, como decía, puede llevar ya a niveles mucho más marcados hasta el suicidio, ¿no? ¿No? El suicidio, ¿no? Puede ser un elemento ahí presente, ¿no? Otro puede ser también de que no solamente, digamos, crean en una divinidad, sino que ya de repente se enrolen en sectas religiosas, por ejemplo, ¿no? ¿No? En sectas religiosas que supuestamente prometen una salvación, prometen de repente un perdón, ¿no? Y a veces pueden también ser parte, ¿no? de estos movimientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como parte de esta forma de que se perdió el tiempo vivido y ahora se trata de recuperar, ¿no? Pues puede haber esa forma, ¿no? Y también en términos del mundo afectivo del adulto tardío, nos dicen que los mayores experimentarán la emoción con mayor intensidad y durante más tiempo debido a un decremento en la eficiencia de los mecanismos homeostáticos, encargados de restaurar el equilibrio que sigue una activación autonómica, ¿no? Claro, y no sé si ustedes han visto ese programa La Voz Perú Senior, ¿no? Que han cantado ancianos. ¿Vieron algunas emisiones de ese programa? Ancianos y ancianas que salían a cantar. Creo que eran ancianos mayores de 60 años, me parece, ¿no? Personas mayores de 60 años. ¿Vieron algunos programas?
Entonces, ahí también, ¿no? Por ejemplo, claro, definitivamente para una persona, muchos de ellos ya tenían experiencia en canto, ¿no? Tenían inclusive hasta práctica ya en canto, pero para algunos que de repente no lo han hecho así en términos tan masivos, para un anciano saber que de repente solamente en Lima, ¿no? De repente va a ser visto por 1 millón de personas, ¿no? Bueno, Lima tiene 6 millones. Imagínense que la audiencia de ese programa sea un 20% de Lima. Estamos hablando de cerca de 1.200.000 personas, ¿no? Que pueden estar viendo eso, ¿no? Entonces, eso puede ser una emoción que embargue y hay que tener el cuidado, ¿no? Porque ya los mecanismos que antes funcionaban para equilibrar una emoción ya no son los mismos, ¿no? Ya no son los mismos. Hay que tener cuidado. Y hay 2 estudios que plantean, por ejemplo, el estudio de envejecimiento de Berlín en personas de 70 a 95 años. Dice, disminución de la frecuencia de afectos positivos con la edad, ¿no? Relacionados con la alerta mental, energía y entusiasmo. Pero no hay diferencias significativas en la frecuencia de afectos negativos, ¿no? Temor, estrés, cólera, culpabilidad y vergüenza, con otros grupos de edad, ¿no? Y también preguntas investigativas, ¿el anciano tiende a buscar refugio en sí mismo, a aislarse y a tratar de despegarse afectivamente de los demás? En el anciano se da una conducta de apego cada vez más fuerte hacia las personas más allegadas. El anciano manifiesta un menor grado de expansión afectiva. Y Venus, ya viene el tema de la soledad, ¿no? El tema de la soledad. Y que puede estar marcado también por algunas situaciones bien objetivas, ¿no? Ya los hijos han salido de la casa, los hijos tienen su propia dinámica, ¿no? La propia dinámica familiar, de ya sus estructuras familiares que ellos están tan preocupados, ¿no? Y a veces también ya hay un alejamiento, ¿no? Ya a los hijos no se les ve todos los días, ¿no? De repente por ahí 1 o 2 veces por semana, o en algunos casos 1 vez por mes, o a veces con más tiempo, ¿no? Entonces puede pasar que también este elemento de la soledad sea un elemento como parte ya de este abandono progresivo que hacen los hijos también ya del seno familiar, ¿no? Entonces hay el aislamiento progresivo del anciano con la reducción de los contactos sociales y la falta de estímulo capaz de crear nuevas inquietudes y esperanzas. Los sentimientos de soledad, la apatía, la tristeza, que se van desarrollando progresivamente anclados en la situación anterior. La inseguridad del estatus adquirido y la dificultad de fabricación de nuevos roles de comunicación. Nuevos roles de comunicación. ¿Y qué puede ser condicionante de esa soledad? ¿No? Una disminución del poder y del prestigio, ¿no? Poco ello. Una pérdida de ingresos económicos, también eso es un elemento, y bueno, eso pasa con muchas personas, ¿no? Es decir, si tienen un empleo formal, imaginemos que una persona a los 65 años, bueno, logró tener pues en su empleo formal, ¿no? Hasta que antes que lo retiren, bueno, ganaba, vamos a poner 5.000 soles, ¿no? 5.000 soles, ¿no? Ese era su, digamos, su remuneración, ¿no? Mensual, ¿no? Pero ahora que ya se produjo el corte, ahora se retira, va a recibir una pensión solamente, vamos a suponer, de 930 soles, ¿no? Que es un sueldo mínimo, ¿no? 930 soles. Entonces, por ejemplo, ese es un elemento que también conlleva, ya que, digamos, puede conllevar a que ya no exista las mismas condiciones económicas que posibiliten, digamos, contactos físicos, salidas, ¿no? Que antes lo hacía, por ejemplo, ¿no? También una conflictividad entre la personalidad y los nuevos roles a representar,
y también una nueva forma de vida dentro del curso de la vida misma, ¿no? Con una meta definitiva, ¿no? El ocaso y la muerte, ¿no? Claro, ese es un elemento que cada vez también el anciano ya lo experimenta, ¿no? Es decir, ya ha visto familiares morir, amigos morir, y eso ya se torna como algo un poco más presente también, ¿no? En su realidad, ¿no? Y bueno, puede haber también depresión, ¿no? Depresión, expresado ya en toda una sintomatología que puede conllevar a insomnio, pérdida de concentración, fatiga, ansiedad, ansiedad, psicomatizaciones y pensamientos suicidas, ¿no? Creo que en el mundo, la vez pasada salió una cifra, ¿no? En el mundo, al año se suicidan 800.000 personas, ¿no? 800.000 personas se suicidan en el mundo, ¿no? Es una cifra bastante fuerte, ¿no? Sí, adelante, Karina. Profesor, ¿cómo me doy cuenta que una persona sufre de depresión? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que te dicen que tienen depresión, pero cuando les hago la pregunta si ha sido diagnosticada por esta enfermedad, me dicen, no, pero sé que tengo depresión. Eh, Hay algunas cosas que lo entiendo, pero hay otras que, por ejemplo, no. Entonces me gustaría que me explicara cómo sé yo realmente que esa persona tiene depresión. Porque, por ejemplo, en el caso que estoy haciendo ahorita, un trabajo de otro curso, la chica me manifiesta, por ejemplo, que tiene depresión. Le pregunto, como le vuelvo a repetir, si ha sido diagnosticada, me dice que no, pero que ella sí sabe que tiene depresión. Entonces yo le explico que la depresión, o sea, más o menos de lo que yo sé, ¿no? Pero me gustaría, para tenerlo bien, bien ya centrado en mi mente, ¿cómo, ¿cómo me doy cuenta que esa persona tiene depresión? Me gustaría que me explicara un poquito de eso. Claro, ya en el campo clínico, si tú ya quieres establecer un diagnóstico de una persona y que tú tienes una presunción de que esa persona tiene depresión, obviamente tiene que pasar ya por digamos, una evaluación psicológica y una evaluación psiquiátrica. Ahora, tú puedes tener de repente ya algunos síntomas, ¿no? O algunos signos, ¿no? Aquí siempre se manejan, como se dice, algunas terminologías médicas, ¿no? Toda enfermedad, y la depresión es una enfermedad, siempre involucra la integración de signos, ¿no? De signos y síntomas, ¿no? Los síntomas son los que la persona te informa, ¿no? La persona te informa que hace más de un mes no puede dormir. Ya, eso es un indicativo. También te informa de que cuando está en clases pierde la concentración, ¿no? Se sume de repente sus recuerdos dolorosos y no logra concentrarse en el trabajo, en el estudio, ¿no? Ese es otro síntoma que se está diciendo, ¿no? Luego depende que también sus ganas o su vitalidad para hacer sus cosas cotidianas, laborales, de estudio, también se siente cansada, con ganas de dormir, quiere estar en la cama, ¿no? Y también a veces también puede sentir, digamos, estos raptos de ansiedad, ¿no? De excesiva preocupación frente a alguna situación. Se pueden dar ya psicomatizaciones, es decir, siente que, por ejemplo, como que el corazón le va a explotar, ¿no? Siente que de repente algún entumecimiento de algún miembro superior, inferior, ¿no? Empiezan las psicosomatizaciones, ¿no? Entonces, y también ya, digamos, ha tenido, de repente, pensamientos suicidas del nivel, ¿qué pasaría si mejor ya no estoy en este mundo? ¿No? Algo así, ¿no? Ahora, ese es un nivel, podríamos decir, básico, ¿no? Ya otro nivel mucho más avanzado es ya la persona que no solamente piensa, sino que ya ejecuta inclusive
un acto suicida, ¿no? Entonces, esos son un conjunto de síntomas que tú los recoges a partir de la entrevista, pero requieres también recoger un conjunto de signos, ¿no? Y eso ya requiere también una evaluación psiquiátrica. Y aparte de eso, para diagnosticar depresión, tú tienes que basarte en una evaluación, ¿no? Que vas a hacer a la persona, tanto aplicando pruebas, ¿no? Psicológicas como entrevistas o exámenes médicos. Y aparte de eso, es decir, no es como que, digamos, ya, por más que tú seas experimentada, como dice yo, al ojo ya saco que es depresión. No es tanto así, ¿no? Porque también existen en la clínica misma, ya en la práctica clínica, existen, por ejemplo, los famosos manuales de enfermedades psiquiátricas. ¿Has oído hablar del CIE, el manual de la Organización Mundial de la Salud? Sí, sí he escuchado ese. Del DSM-6, creo que ya está. ¿Has escuchado de ese? Sí, sí lo he escuchado, profesor. Claro, entonces ya, digamos, lo responsable es hacer una evaluación primero, ¿no? Ahora tú, como te dije, por la conversación, tú puedes tener, pero que tú le digas, no, ya, tú tienes depresión. No, tiene que pasar por una evaluación, y reitero, como ya es un trastorno psiquiátrico, ya aquí también ya requiere la intervención de, bueno, de un médico especializado en enfermedades mentales, y ese es el psiquiatra, ¿no? Entonces, conjunta, un psicólogo también puede diagnosticar depresión, también lo puede diagnosticar, pero sí requiere ser bastante cuidadoso, de no solamente decir, bueno, allá tú me dices esto, depresión, sino tienes que revisar más cosas, ¿no? Sí, es muy importante tener ahí bastante cuidado en ese aspecto. Ok, profesor, ya me quedó más claro. Gracias. Ujú. ¿Ya? Entonces, en estudios realizados dice ancianos que viven con su familia y aquellos que viven en residencias, se observa que los primeros, de los que viven con su familia, solo el 1% hace un cuadro depresivo, ¿no? En cambio, los que viven en residencias pueden llegar a un 30-50%, ¿no? Entonces acá vamos a ver que la familia se puede constituir como un buen amortiguador, como un buen protector, ¿no? Un factor protector de la depresión, ¿no? De la depresión. Y bueno, hay factores asociados a nivel biológico, el tema de enfermedades, ¿no? Es decir, un anciano que, veamos, ¿no? Por lo que yo sé, hay más de 30 tipos de artritis, ¿no? Y a veces algunas artritis son incapacitantes, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede, no? Ya el anciano ha sido diagnosticado con artritis y eso conlleva que ya no pueda tener la movilidad de antes, ¿no? Entonces, una enfermedad puede ocasionar, puede ser, digamos, esa gota que derramó el vaso, ¿no? Y ahora el anciano también hay que trabajar con él porque ya no puede movilizarse, ¿no? No puede movilizarse, no puede moverse, ¿no? Entonces necesita más apoyo y eso puede ser un factor asociado a una depresión, ¿no? Cambios en los neurotransmisores, efectos de fármacos también, consumo de drogas. Hay también, digamos, personas que tienen también una tendencia más a entristecerse, ¿no? Más sensibles, con lo cual no significa que sean depresivas, ¿no? Pero sí tienen una tendencia, ¿no? No solamente porque son ancianas, sino ya como parte de una cualidad de personalidad, ¿no? También factores socioambientales, el aislamiento, el inactivismo social, las vivencias desagradables, la jubilación, las pérdidas significativas y también los problemas económicos, ¿no? Que a veces también conllevan. Yo tengo un caso de que este anciano, digamos, no tuvo hijos, sino tuvo hijos adoptivos, ¿no? Hijos adoptivos. Bueno, este anciano tiene una propiedad,
de más o menos 300 metros cuadrados su casa. Bueno, él pudo construir 3, 4 pisos su casa y bueno, fue dando, ¿no? Fue dando a sus hijos adoptivos ya al piso, ¿no? Pero ahora ha aparecido, digamos, que le han dicho que ya donde él vive, el piso en el cual está, ya es muy grande para él, ¿no? Y lo han mandado a un cuarto y lo han sacado de su piso donde estaba él y ahora han acopado otra familia, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, ¿no? A veces en la realidad de muchos ancianos, esos problemas económicos, esos problemas de propiedad, ¿no? A veces aparecen, ¿no? Como parte a veces también de las dinámicas muy singulares a veces de las familias en las cuales está inmerso el anciano, ¿no? Y otro aspecto también es el mundo conativo del adulto tardío, ¿no? ¿No? El mundo de la voluntad, ¿no? El mundo también de la motivación. Hay una investigación basada en las teorías cognitivas, ha descrito a la vejez como la etapa en que se producen cambios significativos en las metas y valores de las personas, así como también un incremento del deseo y la necesidad de crecimiento personal, ¿no? Incremento del deseo y crecimiento personal, ¿no? Desde la teoría del arousal o teoría de la activación, el anciano presentaría un sistema motivacional mucho más reducido que en otras etapas. El joven, ¿no? Ahí se utiliza una metáfora, ¿no? Algo así como que el joven como explorador inquieto, el anciano que conoce todo sobre la vida y nada necesita, ¿no? Hay un estudio longitudinal también hecho por Gax y Carell, encontró que en la ancianidad se presenta una gran estabilidad en la percepción de autoeficacia, es decir, la capacidad para resolver problemas, así como también el control interno, ¿no? Base para el bienestar y la satisfacción con la vida, ¿no? Y bueno, en términos ya de relaciones interpersonales del adulto tardío, se puede manejar un estereotipo, ¿no? Como yo les contaba, el estereotipo ya viene a ser la fundamentación, la justificación cognitiva de un prejuicio, ¿no? Un prejuicio. ¿Tiene menos contacto social o amigos el anciano? Las relaciones interpersonales son vitales y ejercen un papel protector del anciano, ¿no? Eso es importante, ¿no? Un papel protector, ¿no? En el anciano, el número de contactos sociales favorece el bienestar y la calidad de vida, ¿no? Asociado a una buena salud percibida. Y tenemos ahí dos teorías, la teoría de la desvinculación, ¿no? En la cual plantean que existe un proceso mutuo de desvinculación, por un lado, del anciano, porque disminuye sus actividades sociales, y por el lado de la sociedad, ¿no? Que también ya le va quitando responsabilidades sociales al anciano, ¿no? Por ejemplo, ¿hasta cuándo se puede votar? Una persona puede votar hasta qué edad. Después de esa edad ya no está obligado. 65. 70 años. No, 65 o 70, pero ya, como dije, ya la sociedad te libera, ¿no? Si tú quieres vas a votar, si no quieres no vas, ¿no? Pero bueno, como dice, 18, 65, tú tienes que ir. Bueno, acá en el Perú es obligatorio, digamos, el voto, ¿no? Hay otros países que ya el voto es libre y voluntario, ¿no? El que quiere va a votar, ¿no? Pero bien, te va liberando esas cosas, ¿no? Ya, digamos, de esas responsabilidades sociales de participar en la vida pública, ¿no? Más bien habría que buscar, pienso yo, considero yo, que más bien habría que buscar formas de que más bien sigan participando en la vida pública, ¿no? Porque ellos también reciben el efecto de políticas públicas del Estado, ¿no? ¿No? Entonces tienen que haber una participación, y creo que, como hemos visto en el video de la primera parte, tienen 90 años y más y están lúcidos, ¿no? ¿No? Y por lo tanto pueden ejercer su derecho también a opinar frente a lo que pasa en la sociedad, ¿no? ¿No? Entonces, ahí habría que ver cómo...
Y otro es la teoría de la actividad, lograr que el adulto mayor mantenga lo más posible sus contactos sociales e inclusive generar nuevos vínculos, ¿no? A mayores vínculos sociales, mayor ajuste psicológico, ¿no? Es decir, mayor equilibrio psicológico. Muy bien.